Buenos días, estimados asociados. Bienvenidos a este conversatorio de APROSBA y la Academia. Estamos muy emocionados porque el día de hoy tenemos un conversatorio extremadamente interesante. Creo que puede ser muy enriquecedor para todos. Voy a presentarles, nos acompaña el día de hoy nuestros expositores que si me dan un minuto los presento. Nos acompaña el doctor Boris Ramos. Él es doctor en telecomunicaciones, tiene un PhD en el Worcester Polytechnic Institute, tiene una maestría en administración de empresas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y es también máster en ciencias del Worcester Polytechnic Institute. Además es ingeniero electrónico en la especialidad de electricidad, en especialidad de electrónica también por la SPOL. El doctor Boris Ramos es miembro de la IEEE, de la COMSOX y también de System Dynamics Society, que es el tema que nos trae hoy día acá, que es una metodología muy llamativa, muy interesante, sobre todo relevante para las telecomunicaciones y que fue elaborada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por el MIT. Nos acompaña también Diego Jacome. Diego tiene una maestría en gestión de proyectos por la SPOL. Él fue Product Manager de IoT en Telefónica Movistar y Digital Product Manager durante también un buen tiempo. Colaborador en el Centro de Visión y Robótica del SPOL. Tiene una amplia experiencia en el sector y también es ingeniero de telecomunicaciones por la SPOL. Nos acompaña también María Cecilia Chávez, que actualmente se desempeña como gerente comercial de Ufinet y representa de alguna manera el punto de vista de los carriers. Ella trabajó también en CNT y se desempeñó como gerente comercial gubernamental corporativo durante un año, más de un año en esa posición. Durante 12 años fue miembro de Movistar, donde trabajó también como business manager de IoT y ingeniero de radiofrecuencia en vivo en Brasil durante también un tiempo. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos y espero que sea interesante y provechosa esta presentación. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por la introducción, ingeniero Crespo. Pues, un gusto estar aquí y pues compartir este interesante tema que está de moda actualmente, que tiene que ver con la brecha digital, ¿no? Pues en esta época de pandemia, pues todos nos hemos dado cuenta pues de la problemática que existe a nivel local y a nivel internacional. Entonces, no sé si ya puedo empezar la presentación. Por supuesto, tiene la palabra, doctor, y el tema que vamos a tratar hoy día es hacia el servicio universal de banda ancha usando dinámicas de sistemas. Y aquí revisaremos un enfoque científico desarrollado por el MIT basado en relaciones de causa y efecto que podrían contribuir para conseguir el acceso universal y el armónico desarrollo del mercado de las telecomunicaciones. Vamos a revisar primeramente el estado de las telecomunicaciones en el Ecuador y en esta presentación podemos intervenir. Vamos a tener 3 pausas para hacer preguntas y para analizar algunos de los puntos que aquí vamos a discutir y a conversar. Bienvenidos y tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, ingeniero Crespo. Pues vamos adelante. Bueno, el tema es hacia el servicio universal de banda ancha usando dinámica de sistemas, ¿no? Como bien lo dijo el ingeniero Crespo, dinámica de sistemas es una metodología desarrollada en el MIT hace 60 años y pues se deriva de las las ciencias de cibernética relacionadas al control automático principalmente, ¿no? Los servomecanismos, todos esos temas relacionados a la ingeniería eléctrica migraron o se transformaron o fueron utilizados para abordar todo tipo de temas, desde los sociales hasta los de ingeniería. Entonces, vamos con el tema, ¿no? Aquí vamos a ver la definición de banda ancha. Hay diferentes definiciones de banda ancha, ¿no? Y para hablar de esto, pues, qué mejor que
referirnos a lo que dice la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y lo que dice la FCC, la Federal Communications Commission. Entonces, la FCC define como comunicación de banda ancha a velocidades de más de 25 megabits por segundo de bajada y 3 megabits por segundo de subida. Mientras que la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo define simplemente como alcanzar velocidades de 2 megabits por segundo, ya sea de bajada o de subida. Entonces, entrando a definición, ¿qué es comunicación de banda ancha? Actualmente ya se está hablando de comunicaciones de super banda, de ultra banda ancha también, ¿no? Que ya son velocidades mayores a 100 megabits por segundo. Entonces, eh, hay dos tipos de usuarios o servicios de banda ancha, principalmente los fijos y los móviles. Los fijos a través de fibra óptica y lo que es el cable de cobre que está quedando desplazado por la fibra actualmente. También hay comunicaciones fijas inalámbricas, lo que se conoce como el WTTX, Wireless to the Premise, que básicamente utilizan las plataformas de comunicaciones avanzadas móviles, como por ejemplo 4G, 5G, para utilizar, para dar servicio, asignar recursos, capacidades para las comunicaciones de banda ancha fijas. Y también estamos viendo los servicios satelitales, ¿no? En las órbitas bajas, en las órbitas LEO. Eso también está de moda actualmente. Y en cuanto a comunicaciones móviles de banda ancha, pues está lo que es actualmente 5G, 4G, LTE Advanced y en el futuro, pues 6G. Eso rápidamente como definiciones generales de lo que es banda ancha y pues la problemática vamos a empezarla a revisar ahora, pero vamos a empezar primero por ver los beneficios que se pueden alcanzar a través del servicio universal en los países en desarrollo. Estudios han encontrado, estudios de investigación han encontrado que el beneficio de invertir, por ejemplo, una baja cantidad de dinero en infraestructura de telecomunicaciones, específicamente Internet y banda ancha, por ejemplo, una inversión de 83 billones de dólares se traduce en un beneficio de 2.600 billones de dólares, por ejemplo, en países del Asia del Este. Y así, en países de Latinoamérica, por ejemplo, una inversión de 51 billones de dólares se traduciría en un beneficio para la sociedad de alrededor de mil billones de dólares. Entonces, todos estos estudios ya se están desarrollando y es de interés mundial, pues, alcanzar esto que lo denominan la, el servicio universal o el acceso universal de banda ancha, ¿no? ¿Cómo estamos en Ecuador en cuanto al acceso fijo de banda ancha? Aquí pues vemos que el Ecuador está en el color, bueno, aquí no sé. Ecuador vamos a verlo más adelante, pero está parecido al promedio mundial, ¿no? Estamos casi por el valor, la línea, la línea azul, alrededor de 14 líneas por 100 habitantes en Ecuador. En los países desarrollados estamos en 33 líneas por 100 habitantes. El promedio en países en desarrollo es 11 y en los países menos desarrollados es 1.6 líneas por 100 habitantes, ¿no? Esto en cuanto a lo que es banda ancha, ¿no? En los países desarrollados versus en vías en desarrollo. Aquí ya aparece Ecuador. Como les decía, Ecuador está muy cercano al promedio mundial. Estamos hablando de 13, 14 líneas por 100 habitantes. Si nos comparamos con países como Canadá, Canadá tiene más de 40 líneas o alrededor de 40 líneas por 100 habitantes. O sea, se puede ver que se puede lograr mucho más, ¿no? Se puede lograr mucho más en cuanto al acceso de banda ancha. Por ejemplo, España tiene aproximadamente 30 líneas de banda ancha por cada 100 habitantes y Ecuador estamos, como vemos aquí, pues en la tercera parte de lo que tenemos en países en desarrollo o desarrollados, perdón. Entonces, estamos mejor que los países menos desarrollados que están principalmente en África, pero bueno, eso es lo que tenemos aquí. Sigamos. Aquí vemos también una figura donde vemos el crecimiento de
banda ancha fijo y banda ancha móvil. Vemos que la banda ancha fija ha crecido lentamente, ¿no? Actualmente estamos en 13.25% aproximadamente, más de 13. Y pues en Internet móvil sí estamos bastante mejor. Tenemos una cobertura de 56 cuentas por 100 habitantes en Internet móvil. ¿Cómo estamos cómo estamos a nivel mundial nuevamente, ¿no? Lo urbano versus lo rural. Aquí podemos ver que la conectividad urbana supera la conectividad rural en una relación aproximada de 3 a 1 en general, ¿no? Aquí también podemos ver Ecuador. Ecuador no sé, está dentro de esa relación, dentro de esa brecha, ¿no? 3 a 1 más o menos. Vemos que el acceso a Internet en áreas urbanas es de 46.1 con cuentas por 100 habitantes, mientras que en zonas rurales, en cuanto a banda ancha, asimismo, 16.6 accesos a Internet por cada 100 hogares, perdón, 100 hogares. Esto es por hogar, ¿no? 46.1 líneas por 100 hogares y 16.6 líneas también por 100 hogares. Entonces, esa es la definición de lo que se conoce como la brecha digital urbana rural, ¿no? Que la tenemos en el Ecuador, es un problema latente y pues está trascendiendo en el sentido de que no es solamente un problema de telecomunicaciones, sino que también es un problema social, ¿no? Entonces, el poco acceso a telecomunicaciones se ve reflejado en un deterioro socioeconómico de la población. ¿Y por qué hay poca conectividad de banda ancha en los países en desarrollo? Pues estudios, por ejemplo, el GSMA, la asociación GSM, en el año 2018 hizo una investigación pues, y determinó pues, que los principales limitantes para el acceso a banda ancha pues, tienen que ver con el precio, lo que es la affordability, la capacidad de pagar los precios de la población, los precios de banda ancha es uno de los, en Latinoamérica, por ejemplo, es uno de los principales factores. También tenemos, por ejemplo, el alistamiento digital, ¿no? La alfabetización digital de la población. También es un factor importante en este tema. La relevancia, que tiene que ver mucho con el alistamiento digital o la alfabetización digital, pues también es un factor importante. La disponibilidad de la red también es otro factor importante, muy, muy importante. Tiene que ver con la oferta, ¿no? Es básicamente, en Latinoamérica hay una limitante importante en cuanto a la oferta del servicio. Cosas similares ocurren en otras partes del mundo, ¿no? Quizás con mayor nivel, mayor intensidad, con mayor grado que lo que observamos en Latinoamérica. Sigamos. Bueno, hasta ahora hemos visto un poco la problemática, lo que es la brecha digital, eh, urbano-rural, la brecha digital de países en desarrollo y desarrollados en cuanto a conectividad de banda ancha. O sea, pero ¿qué ocurre con esta problemática, no? Hay muchos métodos que son utilizados para poder investigar, estudiar y buscar soluciones al problema de banda ancha, ¿no? O sea, se usan muchos estudios, principalmente relacionados a la economía, ¿no? Estudios econométricos, estudios de mercado, que son de naturaleza, yo diría, estática, ¿no? Son cosas que lo ves en un papel, en un artículo, en un informe, y de ahí pues no va más adelante. Entonces, el tema de poca conectividad de banda ancha en países en desarrollo como el Ecuador también se lo define como un problema dinámico, ¿no? Mucho se habla de la dinámica de la oferta y la demanda, ¿no? Pero poco se dice de la posibilidad que hay de poderlo plasmar en un modelo dinámico, que es lo que voy justamente a presentar ahora, ¿no? De hecho, la metodología dinámica de sistemas intenta modelar, simular, pues la realidad
a través de la interacción de las diferentes variables del sistema, ¿no? Variables reales del sistema, no son variables teóricas. O sea, cada variable de un modelo, de un sistema dinámico, de dinámica de sistemas, pues existe en la realidad, ¿no? Por ejemplo, el flujo de caja, el balance, el flujo de caja, eh, el número de usuarios conectados, la cantidad de empleados que tiene una empresa, por ejemplo, para conectar, cantidad de gente que tiene una empresa para conectar a los clientes. Todo eso existe, son cosas que se reflejan en la realidad, se puede ver eh, físicamente, ¿no? Se lo puede encontrar en la realidad. Entonces, la dinámica de sistemas establece relaciones causales entre las diferentes variables, ¿no? Causa-efecto. Son relaciones causa-efecto, a diferencia de lo que actualmente se está hablando mucho de la inteligencia artificial, que es una metodología fantástica, eh, que sirve muchísimo, pero para el tema de desarrollo de políticas y estrategias todavía creo que falta mucho por hacer porque la metodología de inteligencia artificial no establece relaciones causales, sino principalmente correlacionales, ¿no? Entonces, la dinámica de sistemas intenta establecer relaciones causa-efecto que son muy necesarios al momento de establecer políticas y estrategias, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo la oferta y la demanda de los servicios de banda ancha pues, pueden ser eh, representados, esto es un diagrama causal que tiene que ver con la definición de system thinking, pensamiento sistémico. Entonces, la dinámica de sistemas está relacionada a lo que es el pensamiento sistémico, ¿no? O sea, un diagrama causal básicamente es una representación sistémica aplicando lo que se conoce como pensamiento sistémico de un problema. Es una descripción de relaciones causales. Esto tiene que ver mucho con lo que es pensamiento sistémico, o es básicamente pensamiento sistémico. Si queremos ir un poco más hacia adelante, podemos llevar esta hipótesis dinámica, como también se lo conoce, y definir un modelo de dinámica de sistemas, que básicamente es una colección de stocks o acumuladores y flujos, ¿no? Y de lazos de retroalimentación que, como vemos aquí, terminan formando lazos positivos y negativos de retroalimentación. Ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comunicación de banda ancha, este es un ejemplo de un extracto de lo que puede ser un modelo, del que vamos a seguir hablando más adelante. Por ejemplo, un modelo de banda ancha, pues tiene los clientes que se han suscrito, ¿no? Que están en lista de espera para ser conectados. Es aquel cliente que firma un contrato de servicio y está a la espera de ser conectado. Entonces, es un ejemplo nada más de lo que se puede hacer. Entonces, la capacidad de conexión de una empresa que tiene que ver con el staff que tiene asignado para atender la conectividad, para conectar a los clientes que están en espera, por ejemplo, la capacidad de conexión también tiene que ver con, con los elementos físicos, si hay, por ejemplo, equipos de comunicación que hay que instalar en el lado del usuario, si están disponibles o no. Entonces, toda esa capacidad de conexión influye en la tasa de conexión, básicamente, de los nuevos clientes. Y este es un factor que ha sido analizado en estudios previos, que también tiene que ver que tiene que ver con la calidad de servicio, ¿no? Si esta capacidad de conexión es baja, la calidad del servicio va a ser afectada, obviamente, negativamente, y va a influir en la tasa de nuevos clientes a futuro, ¿no? Entonces, porque la percepción que tiene la población del servicio no va a ser tan buena. Más o menos por ahí va la idea. Entonces, existen otros, el tema de calidad de servicio para mí es muy importante en un mercado competitivo, no para mí, de acuerdo a la teoría, define pues justamente, o tiene mucho que ver, influye muchísimo en la adopción de los servicios de las empresas en un mercado competitivo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la calidad de servicio? Pues ya vemos que puede depender en mayor o menor grado de la capacidad de conexión, también puede depender del staff que tiene asignado la empresa, por ejemplo, para atender los requerimientos o quejas de los clientes, por ejemplo. Sí, entonces, si no hay suficiente staff asignado para atender estas quejas, por ejemplo, o estas preguntas que tengan los clientes,
también la calidad se vería afectada. Entonces aquí se podría agregar otras estructuras más y otro tipo de calidad de servicio que es inherente a este tipo de sistemas, ¿no? Otro aspecto importante que tiene que ver con la calidad del servicio es la relación precio-ancho de banda. ¿Cuánto paga por ancho de banda? Dólares por megahertz. ¿Cuál es la relación precio por ancho de banda que ofrece una empresa versus la relación precio por ancho de banda que ofrecen otras empresas? Este factor aparentemente también es relevante, muy relevante, el momento de que un cliente se decide en suscribirse a un servicio A en lugar de un servicio B o C. Entonces, todos estos factores son muy importantes, ¿no? La relación precio-ancho de banda. Entonces, en este caso tenemos que eh, estas estructuras que acabamos de ver, que forman lazos de retroalimentación positivos y negativos, terminan formando o definiendo lo que se conoce como un sistema complejo. Los sistemas complejos son muy difíciles de resolver o de entender sin la correcta herramienta de análisis, ¿no? Definir un sistema complejo, por ejemplo, de una manera lineal, es totalmente equivocado, ¿no? Por darles un ejemplo. O, entonces aquí pues vemos que la dinámica de sistemas resulta ser una metodología apropiada para abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Como el tema de la interacción entre la oferta y la demanda en la comunicación de banda ancha. Algo interesante de esta metodología, ¿no? Que me parece súper importante, es que en la metodología dinámica de sistemas, el problema que se genera, el comportamiento problemático, ¿a qué me refiero con comportamiento problemático? Por ejemplo, esta relación representa una problemática, ¿no? Una brecha urbano-rural. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la brecha urbano-rural se genera no por lo que ocurre afuera, digamos, por agentes externos, sino se genera por esta interacción, por esta estructura dinámica que forma el sistema. Estas estructuras dinámicas son las que producen intrínsecamente esa problemática. Entonces, la dinámica de sistemas define el problema como un asunto interno del sistema, ¿no? Que el sistema internamente está generando el problema sin que dependa de los factores externos. Entonces, debido a la estructura del sistema, esta vasta colección interactiva de enlazos de retroalimentación positivos y negativos, que vamos a hablar de eso, genera el problema. No, o sea, en otras palabras, no le echa la culpa a los agentes externos. El problema lo estoy generando internamente el sistema mismo, ¿no? El sistema mismo genera el problema. Entonces, esa es la gran diferencia también con otras metodologías, ¿no? Que por ahí cambian un agente externo, una variable externa, y le atribuyen a la problemática una variable externa. No, la dinámica de sistemas tiene que ver con esta definición, ¿no? De que el problema es generado intrínsecamente por el sistema. Eso es una otra característica. Sí, doctor. No sé si podemos Sí, abrir una sección de preguntas para hablar de algunos temas que he anotado aquí o algunos que podrían tener. claro, por supuesto. No sé, Diego, María Cecilia, Harlington se acaba de unir. Harlington Mora es el gerente de uno de los socios de APROSBA, uno de los ISPs de mayor trayectoria y es muy reconocido en el medio. Nos parecía pertinente tener un representante de los ISPs, así es que él nos acompaña también. Eh, sí, Diego, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, sí. Entiendo que hay algunas Adelante. cosas que vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero aquí surge el pensar en puntos de equilibrio acerca de toda esta interrelación. Es decir, hasta dónde el crecimiento de ancho de banda o la regulación o incluso el precio es sostenible. O sea, se puede llegar a analizar o a determinar puntos de equilibrio en el sentido de que
de que esas retroalimentaciones positivas o negativas pueden salirse de control y terminar con, o más bien, de alguna manera apoyar esa fragilidad que podría tener el mercado. Es decir, con esta metodología podemos llegar a analizar o a establecer puntos de equilibrio en cuanto a algunas de las variables mencionadas en el sistema. Efectivamente, para eso se utiliza mucho este tipo de metodologías, ¿no? O sea, para encontrar, por ejemplo, estos puntos de equilibrio, como se definen, o puntos límites, digamos, a partir de tal, por ejemplo, de si la estrategia implica invertir, por ejemplo, en publicidad, para dar un ejemplo, en publicidad, para una empresa que recién está empezando a crecer, normalmente se estipula hacer publicidad, ¿no? A los inicios del desarrollo de una empresa. Entonces, ¿hasta cuánto tiempo? Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿cuánto tiempo yo tengo que invertir en publicidad, tanto dinero para lograr que mi empresa empiece a tener una adopción significativa sin necesidad de que yo tenga que estar haciendo publicidad? O sea, que sea autosostenible en el tiempo. O sea, es decir, ya el crecimiento de la empresa, el crecimiento de clientes no depende de la publicidad, sino va a depender de lo que se conoce como la difusión boca a boca. Eso está definido normalmente en los modelos de marketing de adopción de nuevos servicios, por ejemplo. Entonces llega un punto de saturación, llega un punto límite a partir del cual la empresa empieza a ser sostenible en el tiempo, autosostenible, ¿no? Sin necesidad de que yo tenga que estar invirtiendo en la captura de nuevos clientes a través de publicidad. Sí, ese es un ejemplo, no sé si tiene otro ejemplo, pero yo entiendo que va por allí, ¿no? La pregunta. O sea, se pueden siempre encontrar puntos de inflexión, digamos así, puntos límites. O sea, son el tipo de preguntas que suelen ser analizados a través de tipo de modelos en computadoras, ¿no? Que son dinámicos. Y Que a podemos diferencia, predecirlos, o sea, podemos predecirlos o simularlos con claro, o anticipación. sea, se puede, claro, se puede establecer una estimación, ¿no? Una estimación, así es. Dependiendo de la calidad del modelo, obviamente la predicción va a ser mejor. Pero sí, normalmente la predicción ocurre con mucho éxito para tamaños de modelos medianos, ¿no? Porque hay diferentes tamaños de modelos, pequeños, medianos y grandes. Pues mientras más grande sea el modelo, mayor detalle tendrá el modelo, más complejo será de armarlo. Pero los extremos, digamos, para predecir algo pueden ser malos, ¿no? Porque un modelo muy pequeño, pues, eh, prescinde de elementos que que puedan influir en el comportamiento del modelo, ¿no? Bueno, eso es otro tema, ¿no? El tamaño del modelo. Entonces, se recomienda usar un tamaño de modelo mediano para poder incorporar todas las variables relevantes y hacer una predicción bastante ajustada, digamos así. No recomiendo hacer modelos muy grandes por la complejidad de los modelos. Y una de las fortalezas de esta metodología es que intenta también ir hacia la simplicidad, ¿no? No ser tan detallista, ¿no? Y tampoco yo creo que un modelo muy simple es muy útil para lo que es predicción. Entonces, yo para para predicción, recomiendo modelos medianos. Y efectivamente es muy útil, ¿no? Muy útil se lo usa bastante para ese tipo de aplicaciones. Yo tengo una observación más que una pregunta que me llama la atención y creo que es la posición de la Asociación de Proveedores de Internet que personalmente represento. Y es que es muy llamativo que los indicadores oficiales hablen que 16 de cada 100 hogares en la zona rural de Ecuador no tienen conectividad. Perdón, tienen conectividad. 16 de cada 100 tienen conectividad versus 46 de cada 100 hogares en la ciudad. Por un lado, creo que la informalidad de algunos pequeños operadores hace que este indicador esté subvalorado y es importante para tomar en cuenta cuando
construimos modelos, porque, digamos, empíricamente no tengo una evidencia o un estudio formal hecho que diga que este número está subvalorado, pero la vivencia y la experiencia de los proveedores de Internet, sobre todo de los pequeños, pueden aportarnos una visión de que probablemente este indicador está más abajo de la realidad. Ahora, sí hay ahí algo importante que debemos hacer y que me parece también relevante mencionarlo aquí, y es, primero, teniendo en cuenta esto, cómo podemos hacer para que este indicador refleje un poco más la realidad y tengamos algo un poco más cercano a lo que realmente sucede y luego a lo que realmente queremos, que es el acceso universal, que es lo que nos trae aquí. Y sí me parece valioso también recalcar que cómo este modelo que le da un enfoque científico y racional, algo que normalmente los pequeños y medianos proveedores de Internet lo hacemos de manera intuitiva. O sea, nosotros cuando dejamos de invertir en publicidad, disminuimos la inversión de publicidad, cuando hacemos crecer el staff de ventas versus el staff de servicios y de soporte, cuando subimos capacidad en ancho de banda y cuando lo estabilizamos. Todas esas decisiones se toman, sobre todo en el mundo de los pequeños proveedores, de una manera muy intuitiva. Y creo que el que podamos tener por lo menos una visión y si es una herramienta mucho mejor para tomar estas decisiones, creo que es un aporte valiosísimo. Creo que ese es mi comentario. No sé, María Cecilia, si tú tienes algo que quisieras añadir. Gracias Mario y gracias Boris igual por la presentación, los datos súper interesantes. Yo lo que quisiera saber, Boris, es si es que tienes un poco de datos sobre cómo está Ecuador en la región, o sea, en Latinoamérica, ¿no? Porque vimos los datos de manera general a nivel mundial y me parecieron súper interesantes, pero quisiera saber más o menos en dónde estamos en la parte de versus Latinoamérica, ¿no? O sea, cómo estamos nosotros en este sentido, si estamos un poco mejor, un poco peor, estamos en vías de desarrollo. Eso quisiera que me aclares un poquito más para entender y compararnos con el mercado nuestro más, digamos, aterrizado, ¿no? Sí, como aquí podemos ver, por ejemplo, Ecuador está bastante bien, bueno, está relativamente bien, diría yo, en cuanto al promedio mundial, ¿no? Y también podríamos decir que en Latinoamérica también estamos alrededor del promedio, se puede decir así. No tengo los datos ahorita, ¿no? Pero sí me parece que lo que recuerdo, estamos también un poquito por encima de la media, ¿no? Pero estamos debajo de países como Brasil y Chile, por ejemplo, como podemos ver aquí. Entonces, sí, a nivel regional estamos un poquito por encima de la media en lo que es Latinoamérica. Eso no lo tengo aquí, lo digo de lo que recuerdo. Pero estamos por debajo, como podemos ver aquí, de otros países de la región, ¿no? Chile y Brasil, por ejemplo. Y aquí se me escapan otros más. Eso que puedo decir al respecto. No tengo los datos en este momento. Los tengo, lo sé que los tengo, pero no los tengo en la presentación. Eso básicamente puedo ver. No, muchas gracias, Boris. Sí, yo sé que ese era un dato más detallado para saber cómo estamos, ¿no? En la parte de la región andina y Sí, poder compararnos. Te agradezco igual mucho. sí, de lo que recuerdo estamos un poquito por encima de la media, ¿no? No tengo el dato exacto en este momento. Bueno, ¿seguimos o Sigamos. qué sugiere? Continuemos, por favor. Entonces, ¿qué es la dinámica de sistemas? Pues se asume que es un caso de estudio eh, computarizado. Los modelos de dinámica de sistemas se consideran, es una de las fortalezas, ¿no? Tener un caso de estudio computarizado, como decía, a diferencia de otro tipo de métodos que son totalmente estáticos, que no se pueden actualizar, que no se pueden, o se los actualiza con mucha complejidad, ¿no? Toma mucho tiempo actualizarlos, adaptarlos a a nuevos escenarios. La dinámica de sistemas, uno puede simplemente cambiando las variables,
del modelo, uno puede generar un nuevo caso de estudio. Es muy fácil. O sea, aquí se pueden simular escenarios, se pueden analizar a través de simulaciones estos diferentes casos de estudio. Y como dije hace un momento, la estructura de un modelo es una colección de estas estructuras denominadas stocks y de los flujos que interactúan entre sí formando estos lazos de retroalimentación que pueden ser positivos o negativos. Eso también lo veremos más adelante. Aquí vemos lo que es un stock, la definición de un acumulador. Esto es un paradigma, ¿no? Un paradigma de la metodología, ¿no? Lo que nos indica es que todos los sistemas, físicos o no físicos, sociales o no, de cualquier naturaleza, poseen este tipo de estructuras, y, los acumuladores, ¿no? El ser humano eh, internamente pues tiene, por ejemplo, células también que se acumulan, cosas así, ¿no? En todos los sistemas biológicos de ingeniería, por ejemplo, la interferencia también puede ser categorizada como stock, porque es un elemento que se acumula a través del tiempo, a través de tasas de crecimiento y tasas de decrecimiento. O sea, son elementos que se van acumulando. Y ese es el paradigma detrás de la metodología. Que todo tipo de sistema, sea biológico, físico, tendrán internamente este tipo de estructuras. Entonces, una metáfora es la de la bañera, que vemos aquí la llave abierta, pues llena la bañera y pues acá el sumidero, pues la vacía, ¿no? Entonces, el flujo de entrada sirve para acumular, la llave acumula y el sumidero, pues la vacía, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea. Entonces, ¿cuáles son los lazos positivos y negativos? Entonces, este es un ejemplo de lazo positivo. Eh, el estado del sistema pues se refuerza a sí mismo, ¿no? A través de un lazo de retroalimentación. El valor que tiene, esto es un stock que describe un acumulador que describe el estado del sistema. Nos indica que mientras más grande sea ese valor, mayor crecimiento tendrá y que se verá y que influirá más adelante en su mismo crecimiento. Entonces, el valor actual de un stock que representa el estado del sistema reforzará su propio crecimiento de manera exponencial. Es lo que nos dice una estructura positiva de reforzamiento como la que vemos aquí. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la difusión boca a boca. Mientras más clientes tenga un negocio, un servicio, mayor será la adopción por este tipo de mecanismo boca a boca, que a su vez lo realimentará más adelante pues, a este stock de clientes, formando un lazo de retroalimentación positivo. Pero eso podría llevar a un punto de caos, ¿no? En el sentido de cuánto puedo sostener ese crecimiento de acuerdo a la velocidad o a la dimensión. Claro, o sea, es que si solamente hubieran lazos positivos como tendríamos sistemas ideales, no reales. O sea, en la práctica lo que tenemos es una colección de lazos positivos y negativos que interactúan entre sí, que balancean el crecimiento, que balancean el crecimiento. Esa es la terminología, ¿no? Entonces, balancean o son los causantes del colapso del negocio. O sea, los lazos negativos, como vemos aquí a la derecha, intentan balancear el crecimiento, ajustarlo a una meta, a un valor, que se defina valor, o
variable referencial. Entonces ya el crecimiento ya no es exponencial, porque eso no ocurre en la realidad, a menos que yo, a ver, crecimientos exponenciales, bueno, sí hay posiblemente crecimientos exponenciales, pero en telecomunicaciones no lo he visto, obviamente. Hay crecimientos exponenciales en una etapa, sí, pero que después se balancean, llegan a una meta, ¿no? Y esa meta, Claro, pues, ¿cómo? que la escalabilidad tecnológica que tiene su dificultad, por ejemplo, el crecimiento en interfaces, en tarjetería, en equipamiento, se me ocurre que son una forma de limitación de ese crecimiento, ¿no? Porque si entramos con un precio bajo y empezamos a tener un crecimiento que se va acelerando por el precio bajo, luego tenemos la limitación tecnológica cuando ya empiezan a llenarse interfaces o a llenarse lambdas y luego eso empieza a volver más lento el crecimiento y es parte de ese lazo negativo. No sé si aplica más o menos eso. Claro, siempre existen límites de crecimiento. El crecimiento en un momento determinado va a encontrar un límite de cualquier tipo de naturaleza. Acá adelante vemos un ejemplo. Por ejemplo, este es el modelo de BAS, que intenta representar el crecimiento de clientes o suscriptores de una nueva empresa. Por ejemplo, los clientes, que son los adopters, crecen a través de una tasa de adopción. Una tasa de adopción, aquí vemos el crecimiento boca a boca y también la saturación de mercado. Entonces, que establece una limitante al crecimiento finalmente. Esa saturación, ese límite en este escenario que vemos aquí de crecimiento, o sea, el crecimiento positivo, como yo hablé hace un momento, lo vemos aquí en la difusión boca a boca, que es un crecimiento exponencial. Los clientes que tiene la empresa actualmente establecen una adopción boca a boca que finalmente se retroalimenta al número de clientes y se genera un crecimiento exponencial positivo. Pero ¿qué es lo que finalmente termina limitando este crecimiento? Si todo fuera idealmente perfecto. Es la cantidad de clientes potenciales que se pueden encontrar. Por ejemplo, en este escenario, los clientes potenciales, o sea, el universo de clientes que tenemos, en algún momento se va a agotar. Entonces, el crecimiento exponencial ocurre en una etapa del desarrollo, pero llegará un momento en que se sature, en que exista una limitante, que en este caso viene establecida o lo determinan los clientes potenciales, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se genera el crecimiento. Por ejemplo, no sé si ya nos pasamos, pero aquí, a ver, aquí. El crecimiento, este es el que forma generalmente un crecimiento en forma de S, como vemos aquí. Crecimiento en forma de S, tenemos un crecimiento exponencial en la primera etapa, pero finalmente llega a un equilibrio, como lo llamaba Diego. Se llega a un equilibrio debido a la interacción de lazos negativos que intentan llevar el estado del sistema hacia una meta, en el ejemplo que estábamos hablando, esa meta viene determinada por la población o los clientes potenciales existentes en una sociedad. Y aquí podríamos mencionar como promotores de justo promotores de realimentaciones positivas o negativas a las entidades regulatorias. Es decir, de acuerdo a las políticas de Estado o dependiendo del ámbito en el que estemos hablando, podría llegarse a un punto en el que limitar o apoyar ese crecimiento, dependiendo de las decisiones que tomen. Claro, las políticas que un gobierno puede diseñar e implementar, podrían buscar justamente establecer mecanismos que potencien las variables que influyen en estos crecimientos, ¿no? O sea, sí, es un tema muy interesante. Entonces, el diseño de políticas tiene que ver mucho con influir sobre el tipo de crecimiento.
Por ejemplo, si la meta es esta, si se estabilizó el crecimiento, por ejemplo, en este nivel, y ese crecimiento, ese nivel depende de la cantidad de población que está alfabetizada digitalmente, una política que, que permita mejorar este comportamiento, por ejemplo, podría ser eh, estrategias de capacitación, sí, estrategias o campañas de capacitación que el gobierno pueda llevar a cabo sobre la alfabetización digital. Entonces, ya el límite no es este, sino el límite estará más hacia arriba, ¿no? El crecimiento exponencial será más duradero. Y todo eso es bueno, positivo para las empresas, por ejemplo, y para la sociedad. Ganaríamos todos, ¿no? Con mayor conectividad, las empresas tendrían más clientes, tendrían más ingresos, y eso es un buen ejemplo de la aplicación, ¿no? De esto de aquí. Entonces, como veíamos hace un momento, en este ejemplo de aquí hay tres tipos de lazos de retroalimentación. Uno positivo, que es el de boca a boca, que si no tiene límites, crecería exponencialmente, pero la realidad no es esa, siempre hay un limitante. En este caso, la limitante es el universo de clientes, que son los clientes potenciales, que puede ser la gente que tenga una computadora, que tenga acceso a Internet, que tenga conocimientos de herramientas digitales, todo eso definen los clientes potenciales, ¿no? Entonces aquí habíamos visto un lazo positivo y dos lazos negativos. Aquí regresamos al ejemplo anterior, ¿no? ¿Cuál ejemplo? Que vimos acá, así rápidamente, que vimos aquí, ¿no? Un ejemplo pequeño de cómo es la interacción entre la oferta y la demanda en un ser, puede ser, mejor dicho, no es que así es. Este es un ejemplo muy particular. En la práctica, pues tenemos la competencia en nuestro mercado es competitivo, ¿no? Aquí vemos nada más el ejemplo de un cliente, de una empresa proveedora, donde tenemos que la oferta se define a través de la capacidad de conexión y de la implementación de la red de banda ancha que tiene esta empresa, ¿no? Y la demanda, pues, está escrita por los clientes suscritos en espera por ser conectados y finalmente los clientes conectados, ¿no? Entonces aquí vemos una interacción entre la oferta y la demanda. Como les decía hace un momento, esta interacción puede incluir otras variables, como por ejemplo la capacidad de servicio al cliente que tenga una empresa, que también sería otro elemento de calidad de servicio que podría ser incluido. Esta relación precio-ancho de banda, que posiblemente deba incluir otros elementos más. Y pues eso, básicamente. Aquí vemos, aquí ya lo había indicado, ¿no? En este ejemplo hay lazos positivos y negativos, ¿no? El lazo positivo está justamente en la demanda que vemos aquí, que tiene que ver con el modelo de base, y lazos negativos, un lazo negativo es la calidad de servicio, ¿no? Y otro lazo negativo es el ajuste de la capacidad de conexión de la empresa que se ve aquí en este círculo que vemos aquí. Entonces eso básicamente. Y estamos cerca al fin. Esta presentación termina con unas preguntas a los panelistas. Eh, si usted fuera un alto funcionario de una empresa operadora de banda ancha, para este ejemplo, para esta realidad que tenemos aquí, para esta realidad que tenemos aquí, ¿cómo incrementaría el número de clientes de banda ancha? Hay tres opciones. Bueno, enfoquémonos por lo menos en dos opciones, ¿no? Porque otra estrategia, bueno, también la podemos ver, pero quizás no esté en este momento representada en el modelo. Primero, invirtiendo en cobertura de manera acelerada. Segundo, invirtiendo en cobertura en función de la demanda, en función de la tasa de nuevos clientes. O sea, la tasa de nuevos clientes es esta tasa, este flujo. Y el despliegue acelerado de infraestructura corresponde a este flujo que está aquí, ¿no? Entonces, estas opciones se ven descritas aquí. La implementación acelerada es esta relación que vemos aquí en verde, que implica
un crecimiento acelerado en este flujo que vemos aquí. Esa es la primera política. De esa manera se influye en el sistema. La segunda política tiene que ver con el incremento de infraestructura e implementación de redes de banda ancha en función de la tasa de conexión. Es decir, establecer una relación. ¿Cuántos clientes nuevos tengo? Ok, en función de eso yo digo, ok, vamos a desplegar más red en función de la tasa de nuevos clientes que yo estoy logrando alcanzar mes a mes, por ejemplo. Entonces, tengo 100 clientes, entonces vamos a invertir 100 por 1.5, por dar un ejemplo, 150 líneas en este nuevo mes, por dar un ejemplo así, ¿no? En este nuevo espacio de tiempo. Entonces, entonces la pregunta es, ¿qué estrategia implementaría, no? Y una de las cosas que generalmente se toman en cuenta es el flujo de caja, ¿no? Si, por ejemplo, a partir del quinto año el flujo de caja es negativo, la empresa se declara en bancarrota, por dar un ejemplo. Ese es otro de los factores que hay que considerar para establecer si la política es buena o no. Entonces, o sea, porque si no hay, ¿cómo sabemos que la política es buena? Por ejemplo, un ejemplo es viendo si al final del quinto año la empresa empieza a ser autosostenible y rentable. Entonces esa es una pregunta. Entonces, para un ejemplo relativamente, bueno, este es un sistema complejo, ¿no? Pero la pregunta es la que vemos aquí. Entonces, para este ejemplo de sistema, de realidad que no es una realidad, yo entiendo que es más que nada un caso de estudio para otro país, para otra situación. Pero si esta fuera la realidad, ¿cuál estrategia optaran ustedes? Y yo tengo preparado, de hecho, una simulación también. De hecho, ustedes pueden acceder a esta. Déjenme ver si lo puedo copiar ahorita. Ustedes pueden simular en sus computadoras, inclusive en sus celulares. Déjenme ver si lo puedo copiar en el chat para que ustedes accedan a la simulación en tiempo real. ¿Dónde está el chat? Estoy viendo el chat acá. Y lo voy a copiar en el chat. ¿Podría dejar la pregunta que puso, la podría dejar puesta para responderla? En este momento. Ya puse en el chat el link para la simulación. Ustedes pueden, esta es la pregunta. Sobre todo, sí, esas tres preguntas, ¿no? Para esta realidad que tenemos aquí, nuestra realidad es este sistema. Entonces, aquí tenemos si le dan clic al link que les compartí, y creo que hay una observación que yo tengo que me parece que vale la pena hacerla, y es que este es el modelo, la interfaz. es bastante llamativo que un modelo urbano tendrá similares variables, pero probablemente tenga algunos ajustes diferentes que un modelo rural, ¿verdad? Porque a mí se me ocurre cuando queremos reducir la brecha digital, que es el objetivo y lo que nos trae aquí, definitivamente un modelo pensado para mejorar conectividad en Guayaquil no es el mismo modelo que cuando queremos mejorar conectividad en Zamora Chinchipe, por nombrar como ejemplo dos sitios. Primero, porque las restricciones probablemente van a ser diferentes, o sea, los factores que limitan van a ser diferentes. Y me ha llamado la atención el que en el modelo no ponga una restricción que a mí me parece una restricción importante, que son las restricciones de acceso al capital, o no lo vi diagramado, porque es uno de los principales factores que influye en la toma de decisiones. Es decir, ¿por qué no despliego toda la ciudad de golpe o solamente me concentro en uno? ¿Por qué no contrato más? Muchas veces tiene que ver con qué tan fácil tengo acceso a capital y el costo también del capital al que puedo acceder. Esto hablando de la realidad de proveedores pequeños.
No sé si esto tal vez no me di cuenta o sí se... Claro. o sí- O sea, este es un ejemplo hipotético, realmente casi hipotético, ¿no? Que para la realidad nuestra, pues como les decía, habría que incluir otras variables, ¿no? Y la competencia del mercado. Pero es un ejemplo importante que permite entender esta complejidad inherente a a las comunicaciones de banda ancha y la brecha digital, ¿no? O sea, que como dije hace un momento, eh, el paradigma de la metodología dinámica de sistemas implica que la estructura del sistema es la que genera el comportamiento problemático. Entonces, definitivamente, lo que usted dice es una realidad muy, muy importante, el tema del acceso a créditos o a financiamientos por parte de los emprendedores, de las empresas. Y efectivamente, ese es uno de los factores que posiblemente influyan en el crecimiento de las empresas o influyan también en el colapso de las empresas. Porque a la larga esos créditos tendrán que ser pagados, ¿no? Y las tasas de interés, que son muchas veces no tan bajas. Entonces, pueden ser factores positivos o factores negativos, que para eso sirve justamente la metodología. Sí, Sí, me parece interesante y también creo que puede ser una herramienta para guiarnos como asociación, porque efectivamente si podemos modelar de manera, de una manera efectiva cómo estimular el crecimiento de los ISPs de zonas rurales, podemos centrar los esfuerzos de la asociación en fortalecer los ciclos de retroalimentación positiva y atenuar de alguna manera los ciclos de retroalimentación negativa. Si tenemos restricciones por el lado regulatorio, entonces tenemos que dedicar tiempo y priorizar la comunicación con el ente regulatorio para facilitar y evitar que eso se convierta en una restricción relevante. Si podemos tener un crecimiento acelerado por acceso a crédito, entonces tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en ese lado. Creo que es una herramienta que puede aportarnos por ese lado. Sí, efectivamente. Y se lo ha usado mucho, ¿no? Por ejemplo, para determinar, se lo ha usado mucho en asuntos similares, pero no tanto en telecomunicaciones. Por ejemplo, para explicar justamente las crisis económicas de los países en desarrollo que han sido endeudados, por ejemplo. Eh, Cuando ha habido el boom petrolero, entonces se endeudan por- temporalmente porque hay una disponibilidad, entre comillas, de recursos. Y cuando llega la época, entre comillas, de vacas flacas, ya no hay recursos y hay deudas, entonces se viene el colapso de los sistemas, ¿no? Y de las naciones. Entonces, más o menos por ahí va. Es un ejemplo que me recuerda, que recuerdo debido a que es una de las cosas que solemos revisar en la dinámica de sistemas, ¿no? El efecto del endeudamiento, sobre todo en el desarrollo de las naciones, en ciertas épocas, ¿no? Ha sido claramente descrito usando esta metodología. No sé si ya analizaron el ejercicio, si tienen alguna retroalimentación o la ven luego y no sé, lo vemos en el futuro, en otro momento, ¿no? O sea, yo les compartí un link para que hagan una simulación. No sé dónde está el link ahorita, ya me perdí. Acá. O sea, aquí, por ejemplo, tienen variables. La adopción fraccional de persona a persona, ¿cuál es esa variable? La variable adopción No, fraccional no de persona a estamos persona. viendo, Boris, la pantalla de lo que estás. ¿No están viendo? No, está la presentación, no está Ah, el ya. browser. Entonces tengo que... Pero les compartí un link. ¿Sí lo vieron el link o Sí, no? sí, el O link sea, lo tengo abierto. entonces para poder acceder a esta interfaz, tengo que, entiendo, dejar de compartir y volver a compartir, ¿no? Claro, y compartir el navegador. Sí, entonces voy a volver a compartir. Acá está. Aquí está ya. Entonces, ya ven no sé, Sí, perfectamente, perfectamente.
Pues aquí tienen variables, ¿no? No sé si le aparece a alguien una cosa aquí, ploma, un cuadrito ploma, le doy clic ahí para que se resetee al valor normal. Entonces estaba explicando que la adopción fraccional de persona a persona es la variable que está en el modelo de Bass, que tiene que ver en la difusión de boca a boca. Esta otra variable, tiempo de ajuste de la capacidad por la empresa, es el tiempo que le toma a la empresa, por ejemplo, ajustar su recurso humano de instalar. En esta realidad hipotética, que corresponde a un ejemplo ya de una empresa que corresponde a años anteriores. Entonces, ese tiempo de ajuste corresponde al tiempo que le toma a la empresa, por ejemplo, contratar nuevo staff o de pronto el tiempo que le tome adquirir nuevos elementos de conexión, pero sobre todo tiene que ver mucho con el staff de conexión. Este switch que está aquí, este switch, tiene que ver con la estrategia de, si está apagado, como dice aquí, es el desarrollo acelerado de infraestructura. Y si está prendido, corresponde al desarrollo de infraestructura en función de la demanda. Es una función. O sea, así lo hemos definido en este momento para temas de didácticos. Bueno, entonces ustedes pueden correr el modelo variando estos parámetros. Por ejemplo, los pueden mover. Si la adopción, si establecen políticas, por ejemplo, que mejore esta adopción fraccional de persona a persona y a ver qué ocurre, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces, ustedes analicen eso, la idea era que jueguen con el modelo eh, y analicen un poquito qué es lo que, qué es lo que, o, no lo, o simplemente analizando el caso de lo que hemos hablado, ¿no? Pero hay la opción de poder jugar con estas variables. Entonces, la pregunta era esa, ¿no? ¿Cuál opción? Entonces, allá, vamos a regresar a la presentación. Vamos a regresar a la presentación. A ver. Entonces, pueden usar la opción de la simulación o pueden, ya perdí pueden, usar el PowerPoint. Ya listo, eso era todo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opción querían? La inversión, la cobertura acelerada tiene que ver con, como indicaba aquí, incremento aceleradamente nuevos enlaces, nuevas cuentas. Implemento esto, sí, aceleradamente. Y la otra opción, toma en cuenta la tasa de conexión de nuevos clientes. Y pues esa es una función de esta variable, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Esas son las dos estrategias. También les he incluido la posibilidad de que la empresa internamente sea más eficiente en el momento de ajustar su capacidad de conexión. Y pues el modelo le permite ver al final del quinto año, creo que eso no lo vimos, al final del quinto año vamos a ver, ustedes pueden ver, vamos a regresar a la simulación. Aquí pueden ver la línea roja corresponde al flujo de caja. Ustedes pueden darle clic y pueden ver los valores del flujo de caja. Como dijimos, a final del quinto año, en el mes 60, la idea era que si no hay un flujo de caja positivo, como vemos aquí, quiebra la empresa, ¿no? Con una estrategia de desarrollo acelerado, con una estrategia de desarrollo acelerado de infraestructura, por ejemplo. Yo jugué un poco con el modelo y básicamente el modelo me está diciendo tiende fibra en todos lados lo más rápido que puedas. Claro, Porque prácticamente es fundamental para tener un crecimiento de suscriptores sostenido, el tener un desarrollo de infraestructura, desarrollo acelerado de infraestructura, es decir, cubrir todo lo que podamos. Eso es lo que nos está dando este modelo. sí, pero no es lo único, porque fíjense que ahí estamos con una estrategia acelerada, ¿no? Con las variables normales.
al final del quinto año, en el mes 60, tenemos un flujo de caja negativo todavía de menos 5 millones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mejoremos el tiempo de ajuste, por ejemplo, de capacidad de la empresa. Estamos en 9, vamos a bajarlo a 5, por ejemplo, 5 meses. ¿Qué ocurre aquí? Veamos si el mes 60 ya tenemos un flujo de caja positivo. A ver. Sí. O sea, digamos que si esto es un juego, el resultado es positivo, ¿no? O sea, o sea, una estrategia acelerada es positiva, pero tiene que venir acompañada de otros ajustes. Sí, entonces por ahí va el tema, ¿no? Que no necesariamente una estrategia por sí sola podría resolver el problema. A veces es necesario complementarla con otro tipo de estrategia, ¿no? Por ahí va el tema. Correcto, y es la implementación acelerada, pero acompañada de un ajuste de la capacidad de la empresa, la que podría llevar a que la empresa sea sostenible y logre sus objetivos de largo plazo. Esa es la conclusión final, ¿no? Entonces, a veces no es fácil, como decía el ingeniero Crespo, muchas decisiones que se toman en los negocios se toman de manera intuitiva, ¿no? Entonces, estas herramientas podrían ayudar mucho a, a tener más confianza en las decisiones y en las estrategias que tomen las empresas, ¿no? Bueno, eso sería de mi parte. Si tengan alguna pregunta más. Muchas gracias, doctor. Hagamos unas conclusiones finales o preguntas finales para cada uno, para con eso terminar, porque nos hemos pasado un poquito el tiempo. Llevamos 1 hora 6 minutos, pero creo que ha sido muy provechoso. No sé si quieres hacer, Harlington, algún comentario final como respecto a lo que has visto y alguna apreciación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. No, gracias Mario, primeramente por la invitación. He estado muy atento a la exposición de Boris. Todo lo que dijo Mario, más lo que escuché de Diego, sí, es el día a día de nosotros que somos los pequeños ISP que tenemos que tomar decisiones y a veces tenemos que ser muy intuitivos. Creo que en la experiencia que tengo, el 60% de las tomas de decisiones que hemos hecho creo que han sido positivas, pero hay un porcentaje que sí nos afecta. Entonces, si hubiésemos tenido este conocimiento, esta herramienta para poder simular, hubiese sido que hubiésemos mejorado un 20-25% esa toma de decisiones que nos toca día a día tomarlas. Pero mi pregunta va por ahí más una pregunta. Como tú dijiste que el modelo o este tema depende de muchas variables, Chutica, tendríamos que hacer varias simulaciones. ¿Y cómo uno todas esas simulaciones al final para tomar una decisión? Porque hablamos de marketing y aquí estamos estructurando el departamento de marketing. Hablamos de un ejemplo de las compras internacionales que tenemos que hacer, Mario, pero ahora tú mismo ves que el problema lo tenemos en los chips, que no hay. Entonces todo eso va a mover en una proyección que ya teníamos de compra. Entonces esa parte es como que me ayuda, pero ¿cómo le meto esos eventos externos que me van a tener que me van a afectar? Entonces, Claro. El modelo se puede, no, de hecho, una de las fortalezas de esta herramienta es que se puede adaptar rápidamente, ¿no? Se puede ajustar rápidamente. O sea, el asunto de la disponibilidad de materia prima o de elementos para implementar una tecnología, como decía usted, o la disponibilidad de equipamiento, o el tema económico, el tema de disponibilidad de recursos económicos, todas estas cosas se pueden incluir apropiadamente, efectivamente, en un modelo. Y de hecho, una de las fortalezas de este tipo de modelos es que uno puede tener diferentes, como se denominan, sectores del modelo. Por ejemplo, el sector económico, el sector de infraestructura, el sector de demanda, el sector de cadena de suministros,
el sector de calidad de servicio. Entonces uno puede ir incorporando nuevos sectores, nuevas variables relevantes, ¿no? Y funciona perfecto con lo que usted dice. El asunto el asunto de la disponibilidad de los recursos para implementar tecnologías y servicios es uno de los temas que puede ser simulado perfectamente con esta metodología, ¿no? De hecho, hay una práctica de laboratorio que suelo hacer que se llama que se denomina el beer game, el juego de la cerveza, que tiene que ver con la dinámica de las cadenas de valor, cadena de suministros. Entonces, de por sí, la cadena de suministros genera intrínsecamente un sistema dinámico, oscilatorio, que es lo que estamos viendo en lo que usted decía, la carencia de circuitos integrados. Eso es parte de la problemática que aborda la dinámica de sistemas. La falta por ejemplo, se vio mucho en la pandemia que faltaban productos en las perchas, que la gente corría, entonces y no había productos, ¿no? O medicinas. Todo este tipo de Claro. problemáticas de cadena de suministros puede ser perfectamente y se recomienda ser abordadas usando esta metodología. Y se pueden incluir, ¿no? Se va extendiendo el modelo dependiendo de lo que el cliente, entre comillas, requiera. O sea, si a ustedes les interesa entender cómo afecta esta cadena de suministros en el desempeño del sistema, se lo puede agregar como un sector más. Sí. Si les interesa analizar cómo la disponibilidad de recursos económicos afecta el desempeño del sistema, se lo puede incluir. Y se va extendiendo el modelo, se va extendiendo el modelo en función de lo que se vaya necesitando, ¿no? Se vaya necesitando. Sí, sí. Muchas Una, gracias. solamente Sí. una pregunta más. ¿Esto es como Big Data? Como el Sí, análisis de la Big Data. a ver, el Big Data es una herramienta muy poderosa, como yo le decía al comienzo. Eh, bueno, el Big Data es diferente a la dinámica de sistemas, ¿no? Eh, Ok. Tiene que ver con un análisis más de las tendencias usando herramientas estadísticas. En cambio, lo Ujú. de acá es totalmente distinto porque se preocupa de estudiar las causas de los problemas, ¿no? Las relaciones causa-efecto. Esta es una metodología Ok. causal, a diferencia de la metodología, de otro tipo de metodologías basadas en estadística, son metodologías más estáticas, basadas en correlaciones. La correlación versus la causalidad. Entonces, Doc, Ok. doctor, sin embargo, corríjame si me equivoco, con Big Data podríamos tener un insumo para poder construir los coeficientes de las variables, porque me imagino que las variables que vamos definiendo les tenemos que poner algún tipo de coeficiente para determinar qué tanto influyen, o corríjame si me equivoco, qué tanto influyen. Y para poder determinar eso, lo podemos hacer, digamos, estableciendo hipótesis o tomando insumos de estadísticas anteriores que podrían alimentarse con Big Data, ¿o no es así? sí, hay diferentes enfoques, ¿no? Hay, hay consultores, hay modeladores que ya están mezclando el Big Data con la dinámica de sistemas. O sea, y eso es un enfoque de uso de esto, ¿no? Al parecer la tendencia va por ahí, ¿no? A utilizar a intercambiar las fortalezas de las dos metodologías, ¿no? Ok. De hecho, para poder encontrar los valores óptimos de las variables dentro de un modelo, se puede utilizar, por ejemplo, métodos estadísticos para calibrar entre comillas, los modelos, ¿no? De hecho, ese es un método válido de calibración, que los modelos prueben diferentes valores de las variables y se aplica un método de optimización para encontrar los valores óptimos que, que ajusten de mejor forma el resultado del modelo con lo observado en la realidad.
Diego, exige. sí, palabras finales y comentarios finales, Diego. Ok, esta versión inicial preliminar del modelamiento definitivamente va enfocado en esa necesidad práctica de esos objetivos, tanto de la sociedad como esa disminución de brecha digital, como el crecimiento de las empresas que están involucradas en este negocio. Es necesario seguir aumentando, seguir sumándole variables que vayan complementando el sistema tal cual como está. Y pensaría que justo en ese aumento de variables podemos llegar a determinar la fragilidad del sistema en el sentido de entender cuáles son esas variables que podrían hacer que simplemente el sistema se destruyera, en un caso muy caótico, pero el identificarlo muy seguramente a través de la asociación como tal ayudaría a controlarlos, ¿no? Siempre y cuando estén dentro del alcance, pero la idea justo podría ser por ahí, ¿no? Sí, o sea, sería un gusto trabajar, seguir trabajando en estos temas, ¿no? De hecho, yo estoy trabajando como tema de investigación dentro de la universidad y pues se requiere una colaboración de la academia con el sector privado, ¿no? Para poder obtener los resultados más óptimos. Entonces, si se puede lograr una colaboración en cuanto a lo que tiene que ver con la compartición de información, sería fantástico para, como decía el ingeniero Crespo, quizás hay algunos indicadores que no están correctos, no son los precisos, ¿no? Tratar de investigar más profundamente a través de herramientas disponibles, no únicamente dinámica de sistemas, pueden ser encuestas que complementen la metodología, ¿no? O Big Data que ayuden a establecer patrones de comportamiento históricos que podrían ser inputs para el modelo. Entonces, el modelo se basa inicialmente en la observación de las tendencias de comportamiento históricos de las variables del sistema. Bueno, y eso es otra parte que no lo alcanzamos a explicar, pero la parte inicial de todo esto arranca con una observación de las variables, ¿no? Del comportamiento problemático que queremos mejorar. Entonces, o sea, sería realmente importante y pues, poder sumar esfuerzos. Yo creo que el día de hoy es un gran ejemplo de la predisposición que hay para poder trabajar en estos temas. El ingeniero Crespo conozco que está empeñado en mejorar los indicadores del Internet, de la banda ancha, pues en el Ecuador, pues y a través de la asociación, ¿no? Entonces yo trataré de apoyar y pues si hay como seguir trabajando, pues con gusto. Muchas gracias, doctor. No sé si estás disponible, María Cecilia, para unas palabras finales. Si no, con eso no. Sí, Mario, aquí estoy. No, igual agradecerle mucho a Boris por el tiempo dedicado a realizar la presentación, el modelo y la presentación como tal a nosotros, ¿no? Súper interesante todo. Me parece igual también felicitaciones, Mario, a Prosba por el interés, como ya han mencionado, de este tema. Creo que es súper importante. Más allá de que estemos nosotros aquí en el área comercial, ¿no? Y una empresa siempre busca el rédito económico. Creo que estamos en un negocio del Internet y principalmente lo más importante es llegar a la mayor cantidad de hogares, ¿no? A través de temas gubernamentales, y creo que es lo ideal para poder ir cortando la brecha social que tenemos actualmente, ¿no? En la población. Entonces, muchas gracias y súper interesante todo lo expuesto. Y gracias a ustedes también por invitarme. La verdad es que es una oportunidad también para compartir los intereses de investigación que tengo, ¿no? Y que, bueno, estoy a las órdenes para una futura colaboración o presentación. Voy a dejar los datos. Este video va a ser subido en YouTube. Muchos lo van a ver después en diferido. Está también actualmente en vivo en la página de Facebook de la asociación.
Así es que voy a poner de pronto algunos datos de contacto para que le puedan, si tienen alguna consulta o algún interés, tanto académico como empresarial, respecto al trabajo que viene realizando el doctor Boris Ramos, se puedan contactar y podamos convertir en esto en algo relevante para la sociedad. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan todos una buena tarde. Pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.